Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Diálogo Libre. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar del tema más universal que podemos conseguir, que es el de las migraciones. Con nosotros se encuentra Josué Gastelbondo, quien es jefe de la misión en República Dominicana de la Organización Internacional para las Migraciones. Bienvenido, señor Josué, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Reciban un cordial saludo a todos. Para esta conversación nos acompaña también Karen Veras, quien es periodista editora de Diario Libre USA, quien estará seguro tocando temas de la diáspora que tanto nos interesan en República Dominicana. A mí me gustaría comenzar por, no sé si con el cambio de gobierno ustedes han percibido que ese cambio también en la forma de hacer de la Cancillería, de la diplomacia dominicana, haya cambiado el manejo de los temas migratorios. ¿Hay algún cambio? Sí, claro. Claro. Sí, indiscutiblemente el gobierno del presidente Luis Abinader ha afrontado el tema como entre los principales y primeros temas de su agenda política. Creo que ha sido importante, primero porque ha tomado varias medidas en la soberanía que tiene cada gobierno en decir su política migratoria. Nosotros vemos con muy buenos ojos el anuncio del plan de normalización de los migrantes venezolanos que se encuentran en la República Dominicana. Es un plan que puede tener una cobertura incluso de llegar a cerca de 100.000 personas venezolanas que entraron como turistas por aeropuertos con su pasaporte, con un estatus migratorio regular de turistas y lo perdieron. Otro tema que nos parece importante en la agenda del presidente ha sido el diálogo binacional con Haití, en temas que son muy importantes de tratar directamente con los gobiernos, el tema de los partos de las mujeres, el tema de la documentación, el tema de la seguridad en la frontera. Son temas que es muy importante que los gobiernos los hablen, los pongan en la agenda de sus instituciones. Se han dado reuniones no solamente entre cancilleres, también entre ministros de ambiente, entre ministros de salud. Y ese diálogo es fundamental porque esta es una isla que comparten dos países y donde el tema fronterizo es un tema central de la agenda de ambos países. ¿Cómo es la participación de la organización en estos procesos de políticas migratorias en los países donde tiene presencia? Claro, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, es una de las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas. Es decir, al interior de la ONU, y la ONU está conformada por los países miembros, por los estados del mundo, tenemos agencias especializadas. Entonces, por ejemplo, dentro de la ONU, UNICEF atiende a los niños, la OPS la salud, ACNUR trata temas de refugio y apatridia, y la OIM es la agencia especializada en migración. Entonces, los países miembros determinan, cada país decide su política migratoria y tiene su marco normativo migratorio. Y existen espacios multilaterales, por ejemplo, existen muchas conferencias sobre temas migratorios entre los países. Entonces existe una conferencia americana que habla de los temas de migración, la Conferencia Regional de Migraciones. Se ha tratado de trabajar sobre una conferencia de países del Caribe, y la OIM juega normalmente un rol de Secretaría Técnica de los Estados. El SICA tiene un espacio donde se reúnen los directores de las Direcciones General de Migración, o como se llama en cada país de las migraciones, que se llama OCAM. República Dominicana hace parte con la DGM de la OCAM, la OIM lleva la Secretaría Técnica. Y existe una red iberoamericana de autoridades migratorias que se llama RIAM, de la cual la República Dominicana acaba de asumir la presidencia pro tempore desde la Dirección General de Migración. Entonces, el rol nuestro es ayudar a los gobiernos en fortalecer su política migratoria, que es distinta en cada país, o sea que nos adecuamos a la política migratoria de cada país, y tenemos estas instancias de diálogo multilateral donde hay temas en común que los gobiernos coordinan para un mejor trabajo. Mencionaba el plan de normalización de los venezolanos. ¿Cuánto costó hacer ese que se aprobara? Bueno, en América Latina en los últimos años
han llegado más de 5 millones de personas venezolanas en prácticamente todos los países de la región. La verdad es que el continente nunca había vivido una migración en ese volumen en un tiempo tan corto, porque digamos en las guerras civiles de Centroamérica de los 70s y 80s se produjo una migración de expulsión de población buscando condiciones de seguridad, pero nunca llega a esa magnitud. La magnitud de la migración venezolana en la región es solo comparable con lo que ha pasado en Siria en los últimos años hacia Europa. Entonces cada país ha asumido desde su soberanía en su política migratoria distintas maneras de incorporar e integrar a la población venezolana. En temas de documentación se han hecho distintos ejercicios. Colombia activó de manera masiva los carnets de habitantes fronterizos. Bueno, los países del área andina podían circular con cédula, otros países dieron distintas categorías migratorias, nacionalidad, refugio, migrante, en fin. Es distinto lo que ha hecho Argentina de lo que ha hecho Perú, por ejemplo. República Dominicana no había hecho nada en términos de documentación de venezolanos. Habían tomado medidas muy restrictivas a la entrada durante el 2017, 2018, se usó una política muy fuerte de no admisión en los aeropuertos y se devolvía gente en los aviones, pero de integración en términos de documentación no se había dado ningún paso. Entonces realmente la decisión del presidente Abinader y del Consejo Nacional de Migración es permitir que tengan un estatus migratorio regular, es decir, permisos de trabajo, estudio, que eso permite contratos laborales más estables, acceder, si el empleador lo hace, a la Tesorería de Seguridad Social, al sistema de salud, a pensión, a riesgos profesionales, a que las mujeres que tengan un bebé tengan permisos de maternidad pagada. Que era algo que no claro, había que no nada. tenían, porque si no tenían, digamos, al vencerse su permiso de turismo, no podían ser contratados. Entonces había unas barreras que eran claves y que este plan resuelve. Uno, a muchos venezolanos se les venció su pasaporte. El país ahora reconoce que con su pasaporte vencido podrá tramitar un estatus migratorio regular. La segunda barrera era que tocaba ir al país de origen a pedir la visa y devolverse, eso es en general. La ley de migración permite hacerlo aquí y la ley general de visas permite hacerlo aquí, pero el reglamento de la ley de migración decía que tocaba hacerlo solamente en los consulados. Entonces, digamos que hay una contradicción. Entonces, el plan de normalización permite que estando aquí como turista se pueda pedir permiso de trabajo o estudio sin ir a Caracas. Ese tema tiene un impacto muy fuerte en costos. Entonces, esas eran las dos principales barreras. El gobierno tiene 2 meses para empezar a implementar su plan de normalización, es decir, creemos que a mediados de marzo empieza la implementación. Entonces, en este periodo el gobierno se está preparando en la Dirección General de Migración y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía se están definiendo qué documentos son. Ya hay una parte que se han dicho que podrán hacerse. Nosotros creemos que esos todavía pueden tener algún tipo de revisión o ajustes, porque falta saber qué documentos va a pedir la Cancillería. El primer paso es recuperar su estatus migratorio regular pidiendo una prórroga de estadía a su permiso de turismo. O sea, todos van a otra vez a quedar en estatus regular de turismo. Después hacen eso, piden una visa para 1 año ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y después piden el permiso ante la Dirección General de Migración de Trabajo o Estudio. O sea, que serían 3 pasos. Son 3 pasos. Empezando por la prórroga. Correcto. Luego un permiso. Una visa por 1 año y luego en el marco de esa visa por 1 año tener un permiso de la Dirección General de Migración con un carnet que le dice que es trabajador o estudiante por 1 año. El tema es que todavía están definiendo cuáles son los papeles de cada paso. La DGM ha anunciado los que vienen en condiciones habituales, sin embargo la resolución permite adecuar a la situación actual de la población venezolana. Esa adecuación yo creo que se va a dar cuando se tenga el conjunto de los documentos, pero hay avances muy importantes del gobierno y sobre todo ha habido un compromiso muy alto del presidente de la República, que yo creo que es la gran diferencia con el gobierno anterior en temas de decisiones de política migratoria. ¿Cuánto tiempo tiene, para quienes nos ven, mis compatriotas, cuánto tiempo tienen los venezolanos para ya está corriendo? Entiendo que había como un plazo de 60 días. El primer tema es que el 19 de enero
se emitió la resolución operativa, la que dice cómo va a ser la parte de implementación. Esa resolución lo primero que dice es que el gobierno tiene 2 meses para prepararse antes de empezar la implementación. Es decir, que el gobierno se va a tomar hasta mitad de marzo para poder tener el personal listo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la DGM para atenderlo, adecuar los portales, porque todo se va a hacer digital sin necesidad de intermediarios, ¿no? Las personas pueden entrar individualmente al portal de la Dirección General de Migración, tener su usuario, llenar el formulario y subir la información. Igual va a ser en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, lo primero es decirle a la gente, espere tranquila que esto va a empezar en 2 meses, ¿no? Porque ya hay personas que se enteraron los primeros documentos y están corriendo a sacarlos todos. Pero hay que esperar 2 meses cuando tengamos las rutas completas. Cuando empiece a mitad de marzo el proceso, hay 30 días para que quienes entraron entre el 2014 y marzo del 2020 entren a la página de la DGM de manera virtual, completen un formulario y si se piden unos anexos, que inicialmente parece ser copiar el pasaporte básicamente, y unas fotos, que es de los temas que tienen que revisar ya luego en la cadena, pero entrar a la página, completar el formulario, que aún no está colgado en la página, ¿no? O sea, si la gente entra hoy al portal de la Dirección General de Migración, no encuentra el formulario de venezolanos, porque están todavía en los 2 meses de preparación. Entonces, cuando eso se habilite, van a tener 30 días para todo el que quiera entrar en el plan, llena el formulario y pide prórroga de su estadía. Eso lo que va a hacer es que le vuelve a poner activa su condición migratoria regular. Le dice, listo, usted está en este momento habilitado como turista en el país. En una condición, eso permite que entonces recuperen su estatus migratorio regular en solicitudes que duran 1 mes, digamos de mitad de marzo a mitad de abril o mayo. En ese momento, ya cuando tienes aprobado tu estatus migratorio como turista, pides ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una visa por 1 año. Entonces toca entrar al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, llenar la solicitud de visa, completar los anexos que pidan y esperar a que le aprueben la visa. Cuando le aprueben la visa, se va otra vez al portal de la Dirección General de Migración, dice, tengo mi visa de trabajo o estudio por 1 año, denme el carnet de permiso de estar en el país. Y completa nuevamente un formulario y vuelve y pega los papeles que le piden. Yo creo que se va a ir todo el 2021 en este ejercicio. Entonces, el primer mensaje a la población venezolana es, espere los 2 meses, porque hay muchas personas que hoy están tratando con el mejor interés y la mejor buena fe de querer tener sus documentos al día, están empezando a caer en tramitadores que le dicen, no, eso es muy complicado, yo le ayudo, esos papeles yo se los saco más rápido, deme $500, ¿sí? Entonces, bueno, cobraban $3.000 hasta hace 1 año por ayudar a un venezolano a tramitar documentos. Entonces, el gobierno cree que podrían llegar incluso 100.000 personas a este proceso. ¿Cuántos venezolanos hay actualmente en los datos República oficiales Dominicana? de la Dirección General de Migración, teniendo en cuenta cuando la gente entró al país y marca el pasaporte en la ventanilla de migración, eso genera un registro de entradas con nombres, apellidos, nacionalidad. Y ese registro, cuando uno se va del país y pasa el pasaporte, tiene el registro de salidas. El cruce de registros de entrada y salida que hizo la Dirección General de Migración del 2012 a septiembre del 2020, dice que hay 114.000 venezolanos en el país. De esos 14.000 en estatus migratorio regular, que tienen permisos de trabajo, estudio, negocios y unificación familiar. Y que hay 100.000 que entraron como turistas, que se les venció y que podrían entrar en este plan. Entonces, en este plan hay una parte de población venezolana que no entra en este plan, pero entra la gran mayoría. ¿Quiénes no entran? Hay como unas 300 personas que pidieron refugio o asilo. Eso tiene un camino distinto. Claro. Entonces el gobierno ha dicho, tú no puedes tener, y es normal, ningún gobierno acepta que uno pida 2 visas distintas o 2 permisos distintos, en ningún país. No es, yo pido uno, otro, pido visa de trabajo, de estudio, de residencia, a ver cuál me sale. No. Entonces, digamos, ese grupo que es cercano a las 300 personas no hace parte del plan. ¿Quiénes más no hacen parte del plan? Quienes están casados o tienen hijos con población dominicana, mujeres y hombres que estén casados o tengan hijos, porque existe otro camino que es pedir una solicitud de residencia
por reunificación familiar. Entonces, digamos que hay otros caminos legales para que la población venezolana tenga su estatus migratorio regular, pero el plan de normalización migratoria va a la mayoría de la población, porque la gran mayoría entró entre el 2014 y el 2020, la gran mayoría entró como turista y se le venció, la gran mayoría tiene su pasaporte vencido, y ese es, digamos, el plan de normalización no abarca todas las condiciones migratorias de la población, pero sí, con certeza, la gran mayoría. Sí. Karen, seguramente tiene mucho que preguntar de la diáspora. Sí, ciertamente, como usted mencionaba al principio, una de las principales metas del presidente Abinader ha sido trabajar el tema de la migración, no solo de la que entra, sino del dominicano que está en el exterior. Y como conversábamos, hay alrededor de 2 millones de dominicanos ahora mismo viviendo en Estados Unidos, que es el país donde más emigran pues, nuestros compatriotas. ¿Cuál es, por así decirlo, o cómo ha cambiado el perfil de esa persona que se va del país a Estados Unidos? Claro, muy interesante. Sí, el primer tema es cuando uno habla de migración en República Dominicana, una característica de República Dominicana que es distinta a otros países, es que tiene muchos dominicanos en el exterior e inmigrantes, ¿no? A veces hay países que tienen la mayoría afuera u otros que son más que todo receptores. La República Dominicana es una combinación entre dominicanos entre un país que saca gente y que recibe migrantes. La gran mayoría de migrantes son los dominicanos en el exterior, es un número muy superior a la cantidad de inmigrantes que hay. 2 y hasta 3 veces más dominicanos afuera que los inmigrantes que hay. Entonces, una política migratoria del Estado dominicano debe tener, por simples números, una prioridad y un énfasis en los dominicanos en el exterior. Ahora, los dominicanos en el exterior han viajado buscando oportunidades económicas, buscando oportunidades de estudio, y porque en la medida en que tienen más familiares afuera, eso genera un lazo, como ven que puede llegar a casa y te ayudamos. Yo incluiría en la definición de dominicano, de una familia dominicana, tener a un familiar en el exterior, una de las características. Es tal la cantidad que si uno coge las ciudades del mundo por cantidad de dominicanos, la primera ciudad del mundo con dominicanos es Santo Domingo, y la segunda es Nueva York, y la tercera es Santiago. Entonces el tema sí es muy importante. El perfil del dominicano es un perfil de personas que quieren trabajar y estudiar en el exterior. Y ya hay, digamos, como 1.600.000 dominicanos en Estados Unidos y un grupo de descendientes cercano a los 700.000. Esos descendientes tienen o nacionalidad norteamericana o la doble nacionalidad. De hecho, se han hecho ejercicios para que el servicio consular mejore los tiempos en los cuales se hace un registro civil como dominicano en el exterior. Un país muy importante que le sigue es España e Italia y Puerto Rico, digamos. Ahora, la composición cambia en Estados Unidos. En todos los países hay más mujeres dominicanas que hombres, pero en Europa particularmente es más alto el porcentaje de mujeres con respecto al porcentaje de mujeres que hay en Estados Unidos, siendo en ambos países la condición. Ahora, con las mujeres dominicanas se repite lo que nos pasa tristemente con el tema laboral de las mujeres en nuestros países. Es que por el mismo oficio ganan menos que los hombres y por la misma cualificación ganan menos. Eso se replica en el tema dominicano. Sin embargo, hay unos sectores productivos de comercio, de salud y empresariales que son muy similares a algunos elementos de la economía dominicana. Entonces uno podría, digamos, dejar de hablar de la diáspora como algo homogéneo, o de los dominicanos en el exterior como algo homogéneo, y empezar a identificar sectores específicos que pueden generar vínculos con el país y que pueden mejorar y aportar al desarrollo nacional. Yo creo que la Cancillería, en particular el Viceministerio de Dominicanos en el Exterior, donde está el viceministro Mota y su distinto equipo, sí viene construyendo una agenda para la diáspora, que está planteando
digamos, ahí hay dos escenarios, el de dominicanos en el exterior, que debe crear nuevos instrumentos, por ejemplo, impulsar el ahorro de dominicanos en la República Dominicana para que se invierta en el desarrollo nacional, o el ahorro y la inversión de dominicanos en el exterior. Entonces hay una mirada económica donde hay un sector, pero también hay muchos vínculos que se pueden hacer en términos de conocimiento, alrededor de tecnologías, donde están vinculados dominicanos en ámbitos tecnológicos en Estados Unidos, que pueden hacer clic con dominicanos que trabajan en tecnología en la República Dominicana. Y digamos, hoy en día la diáspora hay que mirarla en ese tipo de lazos, cómo encontrar gente dedicada al turismo, y eso genera unos mercados, a la producción nacional que se comercialice a través de todas las bodegas, de la red de bodegas y comercio que tienen los dominicanos en Nueva York, que es muy importante. Otros ámbitos entre académicos, hay muchísimo que se puede hacer entre el sector académico dominicano y dominicanos en el exterior en el ámbito académico. Está claro, digamos, en el plano político, los dominicanos tienen cada vez más peso político en distintas instancias de representatividad y participación democrática de Estados Unidos, y que eso genera un diálogo político y unos puentes políticos distintos entre propuestas ya digamos de relación entre los gobiernos. Entonces yo creo que no solamente es un volumen de gente, sino también lazos específicos de interés. Hay un tema que suena mucho, que se aborda mucho, es el tema de las remesas. Con las remesas normalmente se mira el número de millones de dólares y cuánto representan el PIB. Esa es como la mirada inicial. El año pasado subió a 8.000 millones de dólares, y es porque en realidad los dominicanos en el exterior siempre de lo que ganan ahorraban una parte y enviaban otra parte en remesas. Digamos, los cálculos que nosotros teníamos el año antepasado era que habían ganado 50.000 millones de dólares en salarios, habían mandado 7.000 millones y habían ahorrado 3.000. En el contexto de la pandemia y en la crisis, subió el número de remesas que llegó. La explicación nuestra es que la gente, consciente de la situación de sus familiares, dejó de ahorrar. O sea, ahora está mandando la remesa y el ahorro, se está enviando todo, y eso la elevó. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es el número de transacciones que se hacen. En la República Dominicana son más de prácticamente 2 millones de transacciones al mes, de giros al mes, en remesas. Es decir, una cosa es la cantidad de la plata, que son 8.000 millones de dólares al año, pero otros son los 24 millones de giros que se hacen. Entonces, cuando a este país llegan más de 2 millones de giros al mes, y este país tiene 2,5 millones de hogares, tú lo que concluyes es que más de la mitad de los hogares de este país reciben remesas. Y eso da otra lectura. Una cosa es decir, llegó mucha plata, y otra cosa es, más de la mitad de los hogares de este país reciben remesas. Entonces el vínculo económico es muy importante. Sin embargo, la remesa es un monto pequeño que va para pagar el colegio del niño, el alquiler, el medicamento de la mamá. Realmente de las remesas es muy difícil invertir en desarrollo, pero el ahorro sí se puede orientar al desarrollo, y hay varias maneras de promover el ahorro que el gobierno quiere impulsar y para el cual nosotros estamos ayudando. Uno es cumplir una meta, que es la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de disminuir el costo de envío de remesas. Es decir, los gobiernos acordaron en el 2015, en el marco de los objetivos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas. Una de las metas es que al 2030 ninguna remesa cueste más del 5% en enviarse. Ojalá se llegue al 3%, reglamentando entre el 3 y el 5%. Eliminar todos los costos superiores en envío de remesas superiores al 5%, pero la meta es el 3%. Y la República Dominicana acogió esa meta y la incluyó en su Agenda 2030 de país. Entonces nosotros estamos brindando cooperación técnica al Banco Central y al Ministerio de Relaciones Exteriores para identificar bien cómo incidir en disminuir el costo de las remesas desde políticas públicas. Si se disminuye el costo de envío de remesas, cada un 1% que se ahorre en el costo de envío de 8.000 millones son 80 millones de dólares. Entonces, una decisión de graduar una tasa de cambio, una medida de instrumento de política pública financiera desde el Banco Central, desde la Superintendencia Bancaria,
cada vez que encontremos las manijas que hay que mover, un 1% son 80 millones de dólares que quedan en manos de los dominicanos en el exterior o que llegan 80 millones de dólares más al país. Entonces digamos, y esa idea es que ese dinero que se ahorra pueda gradualmente ir generando condiciones para invertir en el país. También se están pensando en mecanismos de crear instrumentos de garantía para que un dominicano que quiere invertir en el país tenga un respaldo al crédito que adquiere para la inversión en vivienda o en iniciativas productivas. Es decir, hay muchos instrumentos financieros que pueden vincular el ahorro hacia el desarrollo, y yo creo que sí hay un interés en un sector dominicano en el exterior en sentir que no solamente aporta ayudando a su familia, sino que aporta al desarrollo nacional. Y eso es lo que nos abre en una agenda de migración y desarrollo. Y el rol nuestro es brindar intercambios de experiencias con otros países del mundo, ayudar a pensar nuevos instrumentos, entender la realidad de ambos lados y encontrar, digamos, alianzas con el sector privado, con lo público y sociales a partir de círculos de interés. Yo creo que el sector privado, tanto financiero como inversionista, como empresarial, dominicano allá y aquí, tienen un rol muy importante que jugar. Yo creo que en ese campo la política migratoria de República Dominicana tiene mucho futuro, y creo que quienes trabajamos desde Naciones Unidas como agencia especializada en temas de migración tenemos mucho que pensar colectivamente con todos los actores y buscar buenas experiencias. Desde su experiencia, ¿cómo trabaja el gobierno dominicano con los dominicanos que viven en el exterior? Yo creo que se trabajaba básicamente desde los servicios consulares. La reforma que se hace a la estructura del ministerio mantiene, de la Cancillería me refiero, en el 2016, mantiene el Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios, que tiene, digamos, la red de más de 90 consulados en el mundo, y que busca, digamos, una estandarización y mejora de los servicios que se brindan. Pero efectivamente faltaba un viceministerio que cree instrumentos y que genere otros vínculos, que realmente el Viceministerio de Dominicanos en el Exterior. Yo creo que en el gobierno anterior, aunque se creó institucionalmente, no trabajó sobre los objetivos que tienen, y en cambio la Cancillería actual sí identifica claramente que debe mejorar servicios consulares, pero crear nuevos instrumentos que permitan un mayor trabajo. Hay muchos temas que trabajar allí. Por ejemplo, todos los registros consulares del mundo tienen menos inscritos en el consulado que los exteriores que hay. Nos pasa a todos los países, a todos lados. Es decir, la tarea de lograr un mayor registro consular genera mayores vínculos entre los servicios consulares y los... Esa es toda una tarea. Acortar trámites, hoy en día virtualizar trámites. Pero el otro lado es el que veíamos de crear nuevos instrumentos entre migración y desarrollo, entre servicios de salud, entre alianzas, por ejemplo, en el tema pensional, que existe con España, pero vale la pena que existiera con Estados Unidos. Es decir, quien ha trabajado una vida allá, ha cotizado al sistema de pensiones, etcétera, que también de aquí para allá y de allá para acá pueda haber todo un tema de validación de semanas de cotización, de fondos pensionales, de sistemas pensionales. Son áreas de trabajo que tienen muchísimo que ver con los derechos y con el interés de la población dominicana. Además, finalmente, una buena parte de los dominicanos, migrantes, no tanto sus descendientes, pero los migrantes sí sueñan en un momento dado de su vida en regresar y construir ese retorno, y construir esa integración a través de una vivienda, de pequeños negocios, o de poder trasladar sus pensiones de manera más ágil. Pues son de mucho interés de la población. Hemos hablado de cómo se ve el dominicano fuera, desde la visión del gobierno, pero cómo se ve el dominicano o el migrante al país que llega, cómo es recibido, sobre todo en Estados Unidos, porque siempre hemos escuchado hablar de que la migración es un problema, vemos la migración como un problema. ¿Qué representamos nosotros o el migrante que llega a Estados Unidos para ese país? Claro. Lo que ha sucedido con los gobiernos, han identificado que la migración es un problema cuando se da de manera irregular
Pero es básicamente como comienza. Claro, como comienza, sí. Así comienza. Entonces, digamos, lo que han dicho los gobiernos finalmente, si la migración es ordenada, es regular, es planeada, tienen documentos, esa migración aporta al desarrollo. Cuando la migración es irregular, desordenada, genera unos conflictos en los países receptores. Entonces, los migrantes dominicanos hacia Estados Unidos, no todos pasan por el proceso de ser migrantes irregulares. Quienes sí lo hacen, algo muy parecido a como entraron los venezolanos acá, llegas con tu pasaporte, llegas por aeropuerto, entras como turista y se te vence el permiso de turista y entras en estatus migratorio irregular. Y en eso Estados Unidos tiene diversos mecanismos y procesos y políticas que gradualmente va sacando para que usted pueda cambiar el estatus, pueda mejorarlo, etc. O es deportado. Entonces, pero yo creo que la población dominicana logra una integración rápida por las redes sociales y familiares que tienen, por la generosidad cultural del dominicano a ayudar al otro. Es un tema cultural. Hay culturas que son muy solidarias entre ellos. Por decir algo, los judíos son muy solidarios entre ellos, los chinos son muy solidarios entre ellos. Entonces se acogen, se apoyan. Y yo creo que ese nivel humano del dominicano ayuda mucho a la integración. Ahora, muchos no logran aportar de mayor manera por una limitación académica. Yo creo que hay un tema en el nivel académico de los dominicanos que están viajando a los Estados Unidos, que es muy básico. Está viajando, digamos, gente con bachillerato o menos, etc. Entonces el nivel de inserción laboral también lo limita mucho por su formación académica. Son muy pocos los que siguen haciendo el intento de yolas, pero se siguen dando. Es increíble. El año pasado fueron más de 100 yolas las que detuvieron con dominicanos hacia... Y muchas veces con menores de edad. Nosotros normalmente cuando la Marina de Estados Unidos intercepta uno de estos y vienen menores de edad, en el momento de traerlos a República Dominicana y hacerle la entrega a CONANI, nos piden desde la Embajada de Estados Unidos a nosotros que acompañemos esa entrega de los menores de edad. Y a mí me ha sorprendido que cada 15 días, muchas veces tenemos que estar enviando funcionarios nuestros al puerto, al proceso de entrega. Pero numéricamente es muy marginal. Yo creo que el reto de elevar el nivel académico, el nivel de formación, los procesos de homologación de títulos y estudios son frentes de trabajo muy relevantes para que haya una inserción de mayor calidad en el sistema laboral de los Estados Unidos. Me gustaría pasar al tópico siempre sensible del tema haitiano. Con mucho gusto. ¿Cuál cree que son los retos? Porque aquí muchas veces se habla del tema haitiano como un problema a todo nivel, porque vienen a usar el sistema de salud o se quedan irregulares, además muchas veces entrando por los caminos verdes. Claro. Y se plantea toda una migración que parece como si fuera sumamente dañina, pero responde a una situación que hay en Haití que es muy grave, claro. Bueno, están a punto desde hace meses, están a punto de una explosión Llevan años, social. Sí, y este domingo va a ser un día crítico. Sí, exacto, nos acercamos a días críticos, más críticos. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la migración haitiana desde República Dominicana? Pues ciertamente no puede incidir en lo que pasa claro. del otro lado de la isla, pero... A mí me parece que hay que entender que no es una sola ni que la situación es homogénea. Eso me parece que es el primer factor importante para entenderlo. Entonces, desagreguemos un poco porque las medidas y la comprensión de lo que pasa en el tema haitiano en República Dominicana requiere verse no como un todo y cobijado con un mismo discurso, así como los dominicanos en Estados Unidos no son uno solo, una sola masa. Los inmigrantes haitianos no son uno solo. Entonces yo diría que hay que aproximarse de la siguiente manera. La principal razón por la cual vienen los haitianos a este país es a buscar trabajo. Entonces el tema de la migración laboral toca abordarlo como tal.
Por ejemplo, la Ley General de Migración propone la creación de oficinas de migración laboral, que no se han creado todavía. La ley es del 2004 y no se han puesto en marcha. Entonces, si una persona haitiana quiere venirse a trabajar a República Dominicana, le es muy difícil encontrar caminos regulares para hacerlo. No hay a dónde ir a decir, yo me quiero presentar para irme a trabajar en el sector de banano, o yo quiero ser contratado por una empresa para que me vaya al país a construir. Entonces, ese primer tema de cómo la demanda de ciertos sectores productivos demanda mano de obra extranjera o particularmente haitiana, y no existe un canal regular para que las personas se puedan presentar y entrar al país, empieza a ser un desafío para encontrar una solución. Si no hay caminos legales, la gente opta por el camino irregular. Entonces, lo primero que hay que reconocer es cuáles son los sectores productivos que requieren una mano de obra extranjera y que pueda hacerse un proceso de entender que los dominicanos son la prioridad en ese empleo, pero que cuando no hay suficientes dominicanos hay que mirar extranjeros. Yo trabajé varios años en un proceso con España de migración laboral temporal y circular para recolectores de fruta en las zonas rurales de Cataluña. Cataluña es, la capital es Barcelona. Nosotros trabajábamos con 12.000 agricultores organizados, que cada uno decía, yo necesito 6 trabajadores de junio a noviembre para recoger fruta, yo necesito 8, 10, 15. Y ellos le entregaban al Estado, al Servicio de Ocupación de Cataluña, un listado de 64.000 cupos laborales. Entonces España decía, prioridad, españoles. 64.000 empleos en Cataluña de junio a noviembre para recoger fruta. ¿Quién llega? Y copaban un poco más de la mitad de la gente con españoles. Sin embargo, les hacía falta más gente. Entonces decían, europeos, y arrancaban a buscar gente de Rumanía, de países que proveían mano de obra más barata. Y todavía les quedaba un cupo, como de 17.000. Entonces decían, abrimos permisos para visados por 6 meses para venir a trabajar a 17.000 personas. Nosotros estábamos en Colombia con la OIM, y teníamos la OIM en España. Entonces el Servicio de Ocupación, el gobierno, nosotros tramitábamos en alianza con los empresarios y el gobierno un número de cupos para que campesinos colombianos fueran, trabajaran los 6 meses y regresaran. El primer año lo hicimos con 700, el segundo con 1900, el tercero con 2700, pero iban y venían. Y eso permitía que incluso en las comunidades de origen nosotros escogíamos 200 campesinos de una zona que necesitaba desarrollo local, por ejemplo alrededor de la producción ganadera. Y si cada uno de los 200 regresaba con 3.000 o 5.000 dólares, generaba un impacto económico de desarrollo en su comunidad de origen. Entonces, digamos, la planeación de la migración laboral tiene que partir de que el sector privado dialogue con el sector público e identifiquen la demanda de trabajadores y prioricen los nacionales y luego abran el cupo a los extranjeros. Es decir, yo hablaba con el ministro de Trabajo que decía, yo quiero dominicanizar empleo, y le decía, es que nosotros estamos de acuerdo, o sea, como agencia de migración estamos de acuerdo. El tema es que cuando ya no encuentre dominicanos, se logre hacer la vinculación de manera regular. Entonces, está claro que aquí el sector de construcción, el sector de banano, algunos sectores agrícolas, no encuentran suficientes trabajadores dominicanos y requieren extranjeros. Entonces, digamos, nuestra invitación es, hay que buscar que eso se haga de manera regular. Hoy en día hay 209.000 trabajadores extranjeros del plan de regularización, en su mayoría haitianos, con permisos de trabajo en el país, ¿cierto? Bueno, se les vencía en el 2020 y por las condiciones de pandemia muchos no pudieron prorrogar, solo se presentaron a pedir ampliación 22.000, pero digamos ahí hay 200.000 que tienen documentos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Garantizar que esos 200.000 que llevan más de una década en República Dominicana, que tienen permiso de trabajo, porque la población del Plan Nacional de Regularización son extranjeros con permisos de trabajo. Ahí no hay una discusión de nacionalidad ni eso, son extranjeros con permiso de trabajo. Esos 200.000, de esos hay 40.000 en el sector de la construcción, hay 40.000 en el sector agrícola, están las empleadas de servicio doméstico, hay unos empleados. Entonces, digamos, lo primero que vale la pena hacer es sostener sus permisos de trabajo para que puedan estar vinculados formalmente a la producción. Yo fui viceministro de Vivienda en Colombia y trabajé más de una década en temas de construcción de vivienda social. Sé el tema de construcción.
y gerencia de varias empresas, y fui de empresas de juntas directivas de empresas de acueductos, telecomunicaciones, y esto. Conozco el tema construcción. Lo mejor que uno puede en construcción es tener todos los trabajadores de la obra cubiertos con riesgos profesionales, porque no hay obra sin accidente. Desde machicón de un dedo hasta un accidente mucho más grave. Entonces, para un constructor que quiere contratar a alguien para que le ponga esas lámparas, le ponga el piso, le ponga las puertas, el riesgo de que alguien se accidente en su obra es delicado para todo el presupuesto de obra. El gremio constructor, ACOPROVI y demás, quieren que todos sus trabajadores estén afiliados a riesgos profesionales, nacionales y extranjeros. Y eso pasa porque se busque la mayor cantidad de dominicanos para el empleo, que sean la prioridad los dominicanos, pero que una vez ha llegado al límite y sigue necesitando empleados, esos extranjeros estén en condición migratoria regular. Entonces yo creo que hay que trabajar por sectores, agricultura, caña, banano, y hacer ese ejercicio, priorizar, identificar sector privado, sector público, cuántos son, cuántos pueden ser dominicanos. Trabajemos por encontrar primero los dominicanos, pero cuando ya lleguemos a un techo en que no se encuentran, como en el ejemplo de España, que hasta ahí había un límite, en esos sectores se haga de manera regular y se activen, digamos, oficinas de migración. Eso. Un segundo tema es la frontera. La frontera tiene varias temáticas. Entonces hay una lectura de la frontera desde el centro del país, que es paren allá los haitianos, y una segunda lectura de la frontera desde la frontera, que tiene otra dinámica. Entonces, la frontera desde la frontera, pues son 400 kilómetros prácticamente, sé que son un poco menos, pero digamos genéricamente, 400 kilómetros con 4 puntos oficiales, o sea que hay uno cada 100 kilómetros. ¿Qué pasa en las fronteras? Hay habitantes fronterizos, gente que vive en los municipios cercanos o en las fincas cercanas a la frontera, que pasan cotidianamente a comprar el repuesto del motor y se devuelven, a ir a hacer compras y vienen, a comprar un medicamento y van, a saludar a la tía, a la hermana o al hijo y se devuelven. Esos habitantes fronterizos, en la Ley General de Migración y en su reglamento, se diseñó un documento que se llama Carnet de Habitante Fronterizo, que es un documento que está en la ley dominicana, que tampoco se ha implementado, que permite que algunos habitantes del borde de la frontera haitiana entren exclusivamente a las provincias fronterizas y exclusivamente durante el día. O sea, es un carnet para entrar y salir durante el día. Pero ese carnet existe, o sea, existe en la ley dominicana, en la ley, pero no en la práctica. Y no se ha implementado. No. ¿Qué ventaja tiene implementarlo? Que si, además, por ejemplo, en la cédula haitiana, en la parte de atrás está la dirección y en qué provincia, en qué municipio vive. La República Dominicana puede decir, yo le doy carnet de habitante fronterizo solo al que me muestre que en la cédula vive en este y este municipio. Sí, o sea, no le doy carnet de habitante fronterizo a nadie de Puerto Príncipe ni de otro, no. Al de Guanamente, ¿cierto? Al de Alzapitre, y eso permite, y solo para entrar y salir durante el día. ¿Eso qué permite? Que se sepa quién entra y sale y pueda entonces ponerse la mirada en otros problemas como contrabando, como gente que afecta temas ambientales, como tráfico de personas, ¿cierto? Como riesgo a la trata de personas. Porque digamos el tema de la seguridad en frontera, yo le decía hace poco al ministro de Interior y Policía sobre el tema de seguridad en frontera es, yo no conozco ningún país del mundo que no tenga controles y una visión de seguridad de sus fronteras. Si usted conoce alguno que no lo hace, avíseme, pero entonces digamos nuestra posición en una visión global del tema migratorio es todos los países cuidan sus fronteras, todos. Entonces digamos, para nosotros es totalmente normal como Agencia de Naciones Unidas para la Migración que haya políticas de seguridad fronteriza y tiene que haberlas y las hay en todos los países del mundo. Entonces, pero también hay instrumentos para reconocer que hay una población que entra y sale. El carnet de habitante fronterizo existe en muchos países porque es real, digamos, yo soy colombiano, nosotros teníamos frontera extensa con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Y existe la figura del habitante fronterizo. La gente de la frontera colombiana pasaba de Cúcuta, pasa a San Cristóbal en Venezuela toda la vida a comprar
cosas, venir, ellos venían, la gasolina siempre ha sido más barata en Venezuela, los carros pasaban a echar gasolina allá y se venían otra vez a Cuba. Es decir, eso existe porque hay una realidad interna. Entonces, yo creo que la frontera tiene desafíos de desarrollo muy grandes. Modelos como el de Codevi, que emplea gente de lado y lado, es la mayor estrategia de contención a la migración irregular haitiana, el empleo en frontera. Hay provincias como Elías Piña, que tú coges censo a censo y cada vez hay menos gente dominicana, porque los jóvenes terminan el colegio en Elías Piña, en Comendador, etcétera, y no tienen mayor cosa que hacer, entonces se vienen a estudiar a donde hay mayores oportunidades dentro del país. Es decir, hay una migración interna del campo a la ciudad que lleva 60 años, pero además de la frontera al interior. Entonces, si no hay políticas de desarrollo fronterizo, por eso nosotros vemos con muy buenos ojos que el gobierno está diciendo, tenemos un super plan para Pedernales en desarrollo turístico, queremos retomar el puerto de Manzanillo y toda la activación exportadora, porque si no hay políticas de desarrollo hacia la frontera y se sale la gente dominicana, los extranjeros lo toman. Entonces, la frontera necesita políticas específicas de desarrollo, de control fronterizo y de organización del tema migratorio. El interior del país tiene que hacer un énfasis en políticas de carácter laboral, de organización del tema laboral, buscando permisos de trabajo para quienes de verdad lo requieran y organizar el tema laboral, y en eso yo creo que el Ministerio de Trabajo va en esa línea. Hay muchos estudiantes, cerca de 4.000 estudiantes haitianos en universidades dominicanas. El poder tener sus visas al día, casi todos tienen pasaportes, visas de estudiante. Esas facilidades, en la medida en que se formen estudiantes acá, que puedan ayudar al desarrollo de su país, ayuda muchísimo. Entonces debe haber, digamos, y lo hay ya, un interés de la Cancillería de facilitar las visas con estudiantes haitianos que están en universidades con pasaporte, con visa, que pagan sus estudios, que viven, porque eso ayuda, digamos, de una manera al desarrollo. Entonces yo creo que el tema es complejo, pero es diferenciado y hay que mirarlo de manera distinta, y el gobierno también tiene, digamos, particularmente en el tema de frontera, que coordinar mucho sus acciones entre gobierno local y gobierno nacional. Creo que hay desafíos también. Bueno, pues, perdón que me haya extendido. No, perfecto. Siempre un tema interesante y que genera mucho debate en el país. Claro. Pues muchas gracias, señor Josué, por habernos acompañado en este diálogo, y gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos la próxima semana.